Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Desde Dentro Podcast. Hoy tenemos el enorme placer de contar con una invitada muy especial que viene desde una isla llena de historia, cultura, música y pasión, Cuba. En este episodio vamos a hablar de su historia, de lo que significa crecer en Cuba, de las tradiciones, la vida cotidiana, los desafíos actuales y, por supuesto, de esos detalles que muchas veces no aparecen en los titulares, pero que forman parte del día a día cubano. Nos acompaña Aitana Linares. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñanos en esta conversación íntima y honesta sobre una Cuba contada desde adentro. Comenzamos. Bueno, como me gusta a mí siempre empezar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aitana? Bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí desde Dentro Podcast, en el capítulo número 2. Vale, vamos a empezar con las diferencias de Cuba y España. Así que, ¿cuál nos dirías que es la mayor diferencia entre vivir en Cuba y vivir aquí en España? Bueno, una pregunta un poco complicada, pero viendo desde las dos perspectivas, yo creo que es un poco cómo cambia la sociedad, ¿no? O sea, cómo se desarrollan las personas en Cuba, en España, o sea, tenemos una manera muy diferente de expresarnos, de socializar, de ser. Creo que va mucho con el tema de la cultura, ¿no? Es un cambio bastante grande porque son dos continentes completamente diferentes. Entonces yo creo que diría eso, en plan, la sociedad, adaptarse a, a cómo se funciona aquí en España. Y tú llegaste aquí de Cuba a Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste al aeropuerto de Madrid? Bueno, lo que voy a decir es un poco heavy, pero si eres cubano y estás escuchando seguro que me entenderás. Y es el hecho de ver un aeropuerto tan lleno. Pero no me refiero a personas, Luis, o sea, me refiero a ver tanta libertad respecto a comida, variedad de ropa, de cosas, tener opciones, ya que en Cuba pues nunca hemos tenido muchas opciones de nada, digamos. Así que eso yo creo que es lo que más me sorprendió al llegar. Y luego, claro, el trayecto de Madrid a Asturias, ¿cómo lo viviste? ¿Estabas nerviosa por volver a los orígenes, digamos? ¿Cómo te encontrabas? A ver, yo hacía 10 años que no regresaba. A ver, pongo un poco en contexto, yo nací aquí en Asturias, en el San Agustín. Y estuve viviendo aquí hasta los 7 años. Después me fui con mis padres a Cuba, viví allí 10 años. Y bueno, pues como todos sabemos con la situación que está sufriendo Cuba actualmente, decidí regresar pues a mi país, España. Aunque no lo parezca por cómo hablo, pero sí nací aquí. Y nada, fue complicado. Yo llegué a Madrid, me quedé impresionada. Me acuerdo perfectamente la primera vez que vi la Gran Vía, me pareció increíble los anuncios. Recuerdo haber visto un anuncio de Madrid que lo tengo muy fijado en la mente. No soy de Madrid, soy de Barcelona, ojo, pero bueno, lo tengo muy en la mente. Y el trayecto fue en coche, fue muy familiar, fue muy acogedor. Yo me quedé destrozada porque en el vuelo no había dormido nada, entonces me quedé muerta. Solo recuerdo que en lo que veníamos en coche, como se veía Madrid, las afueras y tal, era como muy marrón y solo recuerdo haber entrado a Asturias y verlo todo tan verde, un día nublado y que estaba muy fresco. Y bueno, cuando llegué fue impresionante, hacía 10 años que no pisaba España ni mi casa, así que emotivo. ¿Y hace cuánto que estás aquí ya viviendo ya desde por la mañana hasta por la noche, día a día? Pues hoy estamos a martes 6 de agosto y yo salí de Cuba el 4 de agosto de 2023 a las 8:45 de La Habana y llegué a España el 5 de agosto de 2023 a las 2:30 del mediodía. O sea que hace 2 años y un día que estoy por aquí. 2 años y un día, que bueno, parece poco, pero para ese cambio tan grande no lo es. ¿Cómo es un día normal en Cuba y cómo es un día normal aquí en España desde que te levantas? Bueno, yo he de decir que me siento privilegiada en mi situación en Cuba en el sentido de que yo era una niña, o sea, yo en Cuba me fui de Cuba con 17 años, entonces yo en Cuba estudiaba en un conservatorio de música y mi día a día era levantarme. Sí que es verdad que te enfrentas a los problemas, da igual en Cuba, yo pienso seas niño, adulto, te enfrentas de alguna manera a los problemas. El transporte era imposible para llegar al instituto y a veces me demoraba 2 horas en la parada del autobús o de la guagua, como diríamos bien dicho en Cuba. Horrible, horrible. Después llegar al instituto, un calor horrible, que los maestros a veces no vinieran a clases porque no tenían cómo llegar por el transporte público. Entonces, bueno, después tema de la comida, terrible, y a la hora de regresar a la casa
otras 2 o 3 horas en la parada. Y bueno, después del cansancio, el calor, pues ahí haré a estudiar un poco. Y como es un día aquí en mi vida, bueno, depende. Ahora mismo estoy vamos a decir, en el horario de verano, ¿no? Y pues estoy trabajando de tardes noches, entonces bueno, por la mañana me levanto, hago mis cosas de redes sociales porque creo contenido. Y muy tranquilo en verano. En invierno pues voy un poco al instituto. Me levanto muy temprano, pero sí que es verdad que las diferencias es, por ejemplo, aquí no tengo que luchar con el transporte, aquí llego tarde yo al autobús, no el autobús llega tarde. Pero bueno, eso diría un poco. Y hablabas del transporte público, que bueno, que hay mucha diferencia de allí a aquí. También me habías comentado a mí días atrás que la diferencia que había con el tema de la luz y el agua, que allí pasabas mucho tiempo esto sin luz y sin agua y que era un poco caótico. Pues sí, a ver, yo en Cuba a día de hoy tengo de familia cercana a mi abuela y a mi tío viviendo en La Habana. Y cuando yo me fui de Cuba tengo el recuerdo que la noche anterior, antes de irme, dormí sin luz. O sea, esto era antes de ir a coger yo el avión. Y sin agua, o sea, en mi casa no había agua. Recuerdo que mi abuela, la pobre, me guardó un poco de agua para que me bañara y que fuera decente al aeropuerto porque no había agua. Y sí, o sea, yo siento que a mí en España se valoran muchas cosas que parecen normales y lo entiendo para las personas que crecieron aquí, pero no lo son, digamos, ¿no? Y en Cuba el tema de la luz y el agua es un problema muy complicado de explicar, pero vamos a decir que tenemos problemas con todos, ¿no? Con la alimentación, no hay una alimentación pues normal, o sea, la gente no tiene ni para lo mínimo, ya que el salario mínimo no da para nada. O sea, yo quisiera preguntarle a la gente que nos escucha, ¿qué haces tú con 20 euros al mes en España? Nada, pues lo mismo que en Cuba. Y sí, o sea, hay un faltante de luz constante. La gente que no es de la provincia, o sea, de la provincia, no, perdón, de la capital, lo sufre mucho más, pero mi abuela los otros días estuvo casi el día entero sin luz. Y el agua también, afecta, depende de la zona. Sí que es verdad que, bueno, yo vivo en Centro Habana, quien nos escucha desde Cuba sabrá. Y tengo la suerte de que es uno de los lugares actualmente en la zona donde yo vivo que es donde menos la quitan, pero así todo se sufre. No puedes dormir. Tú imagínate estar en Cuba a 40 grados sin luz o sin agua para poder tomarte un buchito de agua o darte un baño. Así que, bueno, complicado. ¿Y se te hizo raro ver aquí los primeros días lo que son los supermercados llenos, poder bañarte pues cada día en tu casa tranquilamente, o poder ver la televisión, tener luz lo que son las 24 horas del día? ¿Se te hizo raro ese pequeño cambio que para nosotros es normal, pero igual para gente como tú que vienes de otro país, pues es totalmente nuevo? Pues a ver, sobre todo yo siento que la primera vez que fui a un supermercado fue el hecho de sentir que podía escoger. O sea, se puede sentir muy bobo para ti que me estás escuchando, pero en Cuba tú tienes, digamos, una sesión en el supermercado y tienes los tres mismos productos en cantidad. No puedes escoger ni marca ni variedad. O sea, a mí me ha asombrado aquí que, por ejemplo, una caja de tomate tienes 30 marcas para escoger, por ponerte un ejemplo. Y en Cuba tienes una y para adelante, si te gusta bien y si no también. Y sobre todo yo creo que me sentía también un poco culpable. Culpable porque sentía que, o sea, mi familia no estaba pudiendo vivir lo que yo puedo vivir, ¿no? Me daba mucha pena, o sea, yo estaba feliz por mí, pero de alguna manera es como, o sea, en Cuba no pueden tener esto, que es lo mínimo, o sea, mi familia no puede tenerlo. Y respecto a la verdad, yo creo que uno a lo bueno se adapta rápido, porque yo el primer día en cuanto llegué fue ponerme Netflix y todo, porque en Cuba nada de estas plataformas están disponibles. Y yo creo que sí, que lo disfruto, lo valoro mucho, pero creo que uno siempre como cubano, estando desde fuera de casa, sufre mucho por lo que no puede tener la familia y por mucho que uno aquí trabaje y luche no le puede llegar a dar. Pero sí, fue impresionante la verdad. ¿Y qué cosas extrañas de Cuba estando aquí en España? Pues una pregunta, una pregunta para ponerme a llorar un poco, ¿eh? Bueno, pues primero yo creo que extraño a mi gente. O sea, extraño a mi familia, pero sobre todo extraño esa aura del cubano, ¿no? Yo cuando llegué a Cuba había nacido en España, nunca había salido de España a vivir en otro sitio. Y recuerdo la impresión tan grande que me llevé de la gente, de ver lo amable que era la gente y lo cercana. En el sentido de que tú ibas en Cuba, puedes ir tú, por ejemplo, con una bolsa, compraste algo y el cubano se te va a acercar sin conocerte de nada a preguntarte, oye, ¿dónde compraste eso? Que a mí también me hace falta, quiero resolverlo, tal. Somos muy cercanos, o sea, somos muy como si te conociéramos de toda la vida.
Y yo creo que eso es lo que más extraño, ese calor de Cuba que siento que no lo encuentras en ningún sitio. No sé cómo serán las otras partes de Latinoamérica, me encantaría ir, pero siento que ese calor, porque ojo, no estoy diciendo que la gente aquí en Europa sea desagradable, pero sí que es verdad que se nota. Se nota que la gente pues aquí es un poco más resguardada. No creo que tú aquí vayas por la calle y a quien te pare a cogerte la bolsa y decirte, oye, ¿dónde compraste eso? Que a mí también me hace falta. Entonces yo creo que esa será una bobería, pero yo siento que ese calor de casa, ¿no? Ese calor de cubano, de pararte a hablar con un desconocido y como si fuera toda la vida. Y sobre todo hoy aquí, desde que vivo en Asturias, la alegría de encontrarme un cubano y seguir sintiendo esa cercanía, ¿no? De como si nos conociéramos de toda la vida y contarnos todo. Así que yo creo que eso es lo que más extraño, aparte de mi familia y mi gente y mi calorcito y mi mar y mi playa y mi todo. Cuba entera, la verdad. Bueno, creo que eso es importante porque al final vosotros allí vais a hablar con otra persona que no conocéis y claro, aquí es mucho el qué dirán y entonces eso es lo que te echa para atrás aquí y allí, por lo que tú dices, da igual lo que opine otro o no, eso la verdad que es muy importante porque al final te hace ser tú mismo sin tener miedo luego en un futuro a decir, oye, pues no le voy a hablar a esta persona que no conozco porque no, porque ¿qué me dirá? Y claro, eso al final pues pierdes de conocer a gente y pierdes en ti mismo, en saber hablar con los demás y yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, Aitana, también habrá alguna cosa que no extrañes para nada, ¿no? Ya. Cosas que no extraño para nada, pues toda la situación que se pasa en Cuba. Estar en apagón, no extraño estar en apagón, honestamente, y sudar como una desgraciada. Estar muriéndome de calor, no extraño. El no poder decidir qué voy a comer, el tener que comer constantemente lo que aparezca y cuando sea. Y sobre todo que, ¿a quién me voy a quejar? ¿Sabes? Que mi madre salía a hacer horas y horas de cola y venía con la ilusión, ¿sabes? De, mira, conseguir la comida para que mi familia coma. No extraño eso, de hecho yo las últimas semanas en Cuba mi familia estaba muy preocupada por mí, porque yo en mi mente ya estaba en España, entonces yo no quería comer nada, o sea, estaba muy reácida el tiempo, entonces yo creo que no extraño pues lo que sufre el cubano. No extraño los apagones, no extraño que me falte el agua, la luz, no extraño pasar trabajo, vaya, no extraño sobrevivir, eso es lo que no extraño. Y bueno, ya para la última pregunta bueno, que yo creo que todo el mundo quiere saber también porque el cambio es muy grande y así ya dejamos el tema entre Cuba y España. Y una persona de Cuba como tú en particular, en tu caso, ¿eres feliz aquí en España? Es una pregunta que abarca muchos temas. En primeras te diría que sí. Yo siento que desde que llegué a este país, bueno, a mi país, porque me encanta medio este país, pero yo siento que desde que regresé a España, desde el momento uno supe que valió la pena por todo el cambio a bien, ¿no? De las cosas que son cotidianas y normales, pero en Cuba uno no tiene ni va a tener nunca acceso. Yo creo que sí, pero sí que es verdad que me faltan muchos factores. Simplemente llevo 2 años aquí que se siente como si llevara una década. He pasado por muchos procesos complicados, muchos duelos respecto a mis amigos, las personas, el no sentirme en casa aquí concretamente, pero yo creo que sí, que soy feliz. Evidentemente es un proceso complicado, para nada lineal. Encontrar a tu gente, sentirte en casa es complicado, diría yo. Entonces siento que sí, estoy agradecida por yo, en mi caso tengo el apoyo porque mi familia por parte de padre es toda aquí de España. Entonces muy agradecida la verdad por tener a mi familia que me apoya aquí y tener a mis dos amigos, los únicos que tengo aquí, 100% de Asturias, que es tú, Luis, con quien estoy hablando, y mi querida Carla. Yo creo que eso me hace sentirme más en casa, pero yo creo que sí. Me falta mucho todavía por crear aquí en España, pero poco a poco, creo que sí. Vale, y ahora vamos a abandonar ese tema. Me ha sido una buena reflexión para dejar lo que es Cuba y España. Y vamos a hablar un poco de la comida y las costumbres, aunque allí costará mucho trabajo tener el pan cada día, digamos, siempre va a haber una comida típica de Cuba que tú adores, como puede ser aquí en Asturias la fabada. ¿Qué es en Cuba tu comida típica? A ver, en Cuba la comida típica, después voy a decir mi favorita, pero vamos a hablar de la comida típica cubana. En Cuba no te puede faltar el arroz. Tú en Cuba con lo que comas lo acompañas con arroz. Te haces una tortilla francesa con arroz.
Te haces un huevo frito, bueno, lo que aquí le llaman arroz a la cubana, con arroz también picadillo, que es carne así desmenuzadita con arroz. Entonces el arroz en Cuba es un esencial. Los frijoles negros, colorados, garbanzos, judíos, como sea, frijoles. El congrí, que es un plato muy típico, viene siendo los frijoles negros secos con el arroz. La carne de puerco, que le decimos en Cuba puerco al cerdo, lo que viene siendo aquí. Las masitas de puerco fritas nunca pueden faltar. Un platanito maduro bien frito, un aguacate, una yuca en su mojo, una friturita de malanga. Yo creo que eso es muy típico de nuestra querida comida cubana. Y a mí, mi plato favorito cubano, yo creo que es el congrí, el que hacía especialmente mi abuelo. Que Dios me lo tenga en la gloria. El que hacía el congrí de mi abuelo, el mejor congrí de toda Cuba. Y unas masitas fritas de puerco. Yo creo que eso es mi comida favorita porque ya te digo, a la gente en Cuba le encanta el platillo frito, pero yo no soy muy de plátano frito. Pero yo creo que sí, unas masitas de puerco y un congrí siempre se agradece, la verdad. Madre mía, si tengo que pasar ahí un mes, creo que muero de hambre. Ya. ¿Y ves la diferencia en la manera de comer entre Cuba y aquí? Yo, por ejemplo, en mi caso, aquí yo como muy rápido y sé que pues hay varias personas que también comen rápido y hay mucha gente que le gusta lo que es como engullir la comida, no la disfruta. ¿Ves diferencia en la manera de comer? A ver, así diferencia, complicado. A ver, yo soy una persona que come muy lento, ¿no? Tanto en Cuba como en España, eso no cambia. Pero bueno, yo creo que es un poco depende de la persona. Sí que es verdad que noto muchos cambios en la alimentación, muchísimo. Por ejemplo, yo aquí, o sea, yo viví con mi padre español, asturiano concretamente. Yo no como nada de comida típica, a mi padre le encanta, le vuelve loco la comida cubana, pero entre él y yo nos damos una para hacer una comida cubana. No hay manera de que eso sepa Cuba, eso sabe a España, sabe a frijoles españolizados, pero no sabe a frijoles cubanos. Pero yo creo que depende de la persona, Luis, la verdad. Yo soy una persona que sea la circunstancia que sea, necesito mi tiempo para comer porque yo como con mucha calma. Pero yo creo que siento más diferencia respecto, bueno, pues a cómo se come aquí, ¿sabes? La comida típica de aquí, evidentemente que cambia. Pero así, creo que no podría decirte con certeza. O sea, yo, en mi caso, como muy lento. Es lo que te puedo decir. Y antes mencionabas que ahí en Cuba erais muy familiares. ¿Ves la diferencia en reuniones familiares aquí en España comparado con allí con Cuba? A ver, ¿cómo te explico? Yo diría que no es tanto. Yo siento que familia es familia en cualquier sitio, sea una familia rusa, pongo el ejemplo porque es la primera que me vino, ¿eh? No quiero aquí a nadie ofendido. Como una familia, qué sé yo, alemana, italiana, lo que sea. Yo siento que familia es familia en cualquier sitio. Sí que es verdad que en Cuba la manera como de criar, tanto de mis abuelos, mis padres, son como muy sobreprotectores. No sé si me explico. El cubano es muy de. Yo siento que aquí la gente es más. Es que la palabra es fuerte, pero es la que me sale ahora, desarraigada en el sentido, ojo, de que la gente aquí es más lanzar a tu hijo, ¿no? En plan, atrévete, vete de los 18 a casa, estudia en una nueva ciudad. Y yo siento que al latino, al cubano le cuesta más, ¿no? El latino quiere tener más cerca como al familiar que, ojo, no quiere decir que aquí no se quieran. Yo creo que es mucho por la diferencia que tenemos de continente, pero yo siento que es ese tipo de calidez, ¿no? Esas cosas de que mi madre y mi abuela y mi padre también, aunque sea de aquí de España, me siguen viendo como su niña pequeña, pero es más como que les cuesta, ¿no? Ver como ese crecimiento, ver cómo me desprendo, ¿no? Como voy pues desarrollándome, creciendo. Y yo siento que aquí en España la gente es mucho más abierta a ese tema, en plan de disfruta, sal, haz tu vida, en plan equivócate, vete de casa si te apetece. Yo creo que en ese sentido de familiaridad, pero bueno. O sea, que aquí es un poco más a lo loco, quieres decir, y ahí un poquito más todo pues más familiar, más centrado, más oye, esto no lo hagas, esto sí, ten cuidado, aquí un poquito más a lo loco, ¿no? Yo diría que la palabra perfecta, no muy a lo loco, sino yo creo que la palabra perfecta para describir a mi familia en Cuba es muy sobreprotectora y yo creo que mi padre es más confianza en mí. ¿Sabes lo que te digo? Es que no sé si me estoy explicando bien. Sobreprotectora en el sentido de eso, de que ellos quieren evitar en Cuba de que te dejes golpe, ¿no? O sea, no quieren que sufra, que no estoy diciendo que a mi padre le gusta verme sufrir, pero es como que me deja más en plan de tienes que crecer, ¿sabes? Te toca darte el golpe. Entonces yo creo que esa es la explicación concreta de la diferencia que veo. Porque el amor lo tengo tanto de mi familia de aquí, que son maravillosos, como de mi familia de Cuba. La verdad, siempre muy, muy acogida me siento. Y luego, para hablar un poco de las costumbres de allí, ¿hay alguna costumbre
que aquí no se entienda en España? Costumbre, complicado, ¿eh? Es que claro, ¿cuántas costumbres no hay? Me has dejado un poco en blanco. Costumbres. ¿Alguna costumbre en Cuba que pues hicierais durante en una semana, que le hicierais 3 o 4 días, por ejemplo? Se me viene así, pero en plan, esto no es de 3 o 4 veces. Por ejemplo, la Navidad. En Cuba la Navidad no se celebra como aquí. Por ejemplo, aquí en España es lo típico de a las 12 tomarte las uvas. En Cuba no, en plan, no tenemos como costumbres así. Pero costumbres, no sé decirte así una como social en el día a día, la verdad. Aquí, por ejemplo, la costumbre de a las 12 la una tomar algo antes de comer. Ah, el famoso vermú. Por ejemplo, el famoso vermú. No, en Cuba no, que yo sepa no lo hay. O sea, tú en Cuba te puedes encontrar a la gente del barrio tomándote un roncito puro, un Habana Club 7, jugando a su dominó, pero bueno, no digamos que es como antes de todas las comidas, ¿no? Es algo que la gente pues hace. Pero sí, aquí me extraña mucho. Eso, mira, esa es otra cosa que me extraña de aquí. La gente, el primero o segundo plato aquí se come, pero exagerado. O sea, me parece divina la gastronomía española, lo mejor de lo mejor, de best. Pero aquí la gente come una barbaridad. O sea, la gente va al vermú, se toma sus copazos, sus buenos cacharros, como se dice aquí, y después van a comer tan tranquilos. Yo con un plato ya estoy más que llena, no puedo. No puedo seguir el ritmo español yo. Bueno, más que español, aquí será asturiano. Aquí en Asturias sí que comemos, comemos muchísimo. Muchísimo, la verdad es que sí. Y luego las expresiones que... Porque antes has dicho una que ahora mismo no recuerdo, pero ¿qué palabras o expresiones cubanas usas que aquí no se entienda? Bueno, a ver, esto es un tema un poco complicado porque, claro, el cubano que está en Cuba, amigos míos, a veces me sueltan el típico comentario de, oye, pero ya tú te crees española, mi vida, ya cambiaste todo el acento, todo. No. ¿Qué pasa? Tú te tienes que adaptar al lugar en donde vives. Yo en mi caso también tengo un conflicto tremendo con mis nacionalidades porque sí, nací aquí, pero me crié en Cuba, mira, un dilema tremendo. Pero sí que es verdad que hay frases y palabras que yo he tenido que dejar de utilizar aquí porque la gente se quedaba como, mi amor, ¿en qué idioma me estás hablando? Por ejemplo, recuerdo una vez de mis primeros meses aquí, bajé yo sola al supermercado y tú sabes que bueno, aquí cuando ya estabas pasando por caja te dicen, ¿quieres una bolsa? Bueno, pues esta mujer se le habrá olvidado, la pobre mujer, y no me lo pregunta. Y le digo, oye, Petona, ¿me puedes dar una java? Y se me queda la mujer, ¿una qué? Y yo, una java. Y me dice, es que no te entiendo. Y se lo señala y me dice, ah, ¿te refieres a una bolsa? Y yo, bueno, sí, una bolsa. Y son expresiones que la gente aquí no entiende. Por ejemplo, lo que dije ahorita, la guagua, que es en Cuba, en Canarias también. Aquí el autobús. Son muchas diferencias. Por ejemplo, a ver, así que se me viene. Habéis dicho una al principio que estábamos hablando sobre Cuba y España, pero no recuerdo ahora bien. Pero es difícil pues tener como otras palabras y llegar aquí, por ejemplo, eso, a la hora de comprar o a la hora de hacer cosas básicas, hablar y decir, ostras, no me entienden aquí. A ver, yo siento que voy a poner un ejemplo de una persona muy cercana a mí que es mi mejor amigo, que vive actualmente en París. Yo siento que no es tan complicado como enfrentarse a un idioma nuevo, ¿no? Porque como quiera que sea, al final es español. Pero sí que es verdad que hay expresiones que la gente no entiende ni para atrás. ¿Sabes lo que te digo? Como hay expresiones aquí asturianas, tú me sueltas ahora una expresión asturiano cerrado y yo te voy a decir, Luis, ¿qué me estás comentando? O sea, no entiendo nada. Y yo, de hecho, mi tío abuelo es asturiano pues de toda la vida, tiene el hombre, el paisano, vamos a decir como se dice aquí, tiene 84 años si no me equivoco, y claro, el hombre cuando me habla pues en asturiano cerrado yo no entiendo nada, pero nada de nada. Entonces yo siento que son frases, pero a ver, al final es español, nos entendemos, más o menos nos entendemos. También la gente me pide mucho desde que llegué a España, oye, ¿me puedes hablar un poco más despacio? Es que no te sigo el ritmo. Yo, bueno, lo intentaré, pero no es que quieras, que me sale. Pero yo siento que nos podemos entender perfectamente. Si hay cosas que tienes que cambiar porque son como frases típicas de aquí. Por ejemplo, aquí el gocho decía que es un gocho. En plan, ¿qué me estás contando? Un cerdo. Lo que en Cuba le decimos un puerco. Entonces son palabras que se van cambiando, pero yo siento que nos podemos entender. No es como cambiar un idioma, ¿no? No es como que me tenga que poner yo a hablar ahora en catalán, por ponerte un ejemplo. Y hablando de catalán y esos acentos, ¿hay acentos regionales dentro de Cuba, como puede ser aquí el madrileño, el gallego o el catalán que mencionabas ahora? A ver, en Cuba
Yo siento que no es, por ejemplo, como en Colombia, ¿no? En Colombia está el acento, creo, colombiano, si me equivoco, corregidme, es de Medellín, ¿no? El rulo que dicen que es como para arriba, el otro que es como más entonación para abajo. En Cuba sí que es verdad que se nota una diferencia de cómo habla la gente en plan en La Habana a cómo hablamos en el resto de las provincias, ¿no? Pero yo siento que como en todo, cada provincia tiene pues su identidad propia, que eso es una cosa que no me gusta entre cubanos, aquí lo comento, la discriminación que hay como de nosotros somos los de La Habana, los de las demás ciudades de Cuba hablan como aguajirá, oye, cada quien tiene su acento, ¿sabes lo que te digo? Capaz yo para la gente de Santiago de Cuba soy una guajirada en el sentido como hablo. Y yo creo que es respetable, pero sí que es verdad que se nota el acento que cambia un poco, pero no creo que es tan drástico como aquí en España con la cantidad de dialectos y cosas que hay, es una locura. Que si el gallego, el catalán, el asturiano, madre mía, una locura la verdad. Y para, dejando eso atrás, antes habías mencionado que habías estudiado sobre la música. ¿Cómo es el sistema educativo en Cuba y cómo lo has visto aquí en España cuando has llegado? Uf, ay, aquí hay tela para cortar, amigo mío. Pues empecé yo en Cuba estudiando en un conservatorio de música. Vamos a empezar por el simple hecho, desglosando, de que en Cuba yo estudiaba la especialidad de piano básico, piano, vale. En Cuba tú estudias, estás en el conservatorio, ¿no? Y tú, por ejemplo, entras a primera hora y tienes una clase de español, que después tienes una de piano, que después tienes una de solfeo, que después tienes matemática. Aquí no. De hecho, yo ahora mismo estoy cursando aquí un bachillerato de artes escénicas y tengo amigas que van al conservatorio de danza en la Laboral en Gijón y aquí se cursa pues por la mañana tu bachillerato, o sea, tu educación de matemáticas, biología, ciencias, lo que estudies, y por la tarde ellas estudian su danza. O sea, primero eso, ¿no? Como que aquí es separado. Eso me asombró mucho. En Cuba es uno, o sea, tú vas al conservatorio, lo haces todo, y como te digo, lo mismo estás en matemáticas, que de momento saltas a cantar una canción, así. Y bueno, sí que es verdad que se nota mucho. En el caso de Cuba, ¿sabes? Al estudiar el conservatorio juntos, evidentemente tú como estás estudiando músico y tu sueño es ser músico, ¿no? La prioridad es la música. Entonces se nota un nivel mucho más bajo, por lo menos a mí me costó, de escolaridad, ¿no? Cuando yo llegué aquí, que me presenté a un segundo de bachillerato, yo estaba perdida. O sea, yo no aprobaba una, o sea, ninguna, ninguna. A ver, puede ser que yo, ¿no? Ya te digo, yo pienso que tal vez una persona en Cuba que estudiaba un Pérez, como le decimos en Cuba, en la calle, un bachillerato en la calle, ¿no? Siento que podría estar más preparada, pero a mí me costó un montón. A ver, yo siempre he sido muy artística, a mí las matemáticas no. O sea, no, no es lo mío, nunca ha sido. Pero sí se nota y sobre todo yo tuve pues un suceso trágico, ¿no? Uno de tantos, ¿no? Desde que llegué. Yo empecé a estudiar aquí en el Instituto del Banco, mi querido instituto, vamos allá, ¿no? Y a mí me dijeron que yo podía empezar en segundo de bachiller. No voy a mentir, yo metí un poco de presión, porque yo dije, ay, mira, si no puedo repetir, divino. Yo nunca había repetido nada, nunca había suspendido un año, nunca había hecho nada. Bueno, pues hubo una complicación con mis notas de Cuba, con el tema de la homologación. Aquí son 4 años de la ESO, si no me equivoco, ¿no, Luis? En Cuba son 3, la secundaria. Entonces, claro, yo en Cuba estaba en primero de bachiller y aquí lo que hicieron fue contarme ese primero de bachiller como cuarto de la ESO aquí. No sé si me estoy explicando. Sí. Y me hicieron empezar el bachillerato de cero. Pero espérate, tú aguántate. Que estaba yo en segundo de bachillerato, que se me caía el pelo, con una ansiedad, con un todo. Yo me levantaba al instituto por la mañana, regresaba, comía, bajaba a clases particulares de 3 a 6 para poder aprobar el jodido segundo de bachiller. Ay, perdón por la palabrota, pero es que me salió del alma. Y a mitad de curso me llega una carta de Madrid y me dicen, no, no puedes seguir en segundo de bachiller. No, no te sirve de nada, corazón. Así que nada, sigue, termina el año que no te va a servir o bueno, déjalo. Y pues tuve que empezar de cero y estoy 2 añitos atrasada. Pero bueno, cosas, ¿no? De cambiar de país, supongo. Ostras, vaya putada tener que repetir ese año cuando ya estabas casi acabando segundo de bachiller y ya pues estarías pensando en las siguientes opciones que sería universidad o formación profesional. Y claro, volver atrás, uf, es un palo grande. Fue un palo muy gordo, la verdad. Y tú que has vivido todo ese proceso y además con ese problema, ¿qué es lo que mejorarías tú aquí en España y qué mejorarías en Cuba? ¿Te refieres más como al sistema educativo? Sí. Uf, yo al sistema educativo le tengo unas críticas. A ver, yo siento que el sistema educativo, tanto en Cuba como en España, es muy... sí, aprende, aprueba el examen, pero realmente
yo tengo en plan de haber estudiado para exámenes y salir del examen y tú me preguntes cosas del examen y yo no contéme de nada. ¿Tú crees que eso es posible? O sea, yo no valido en plan como, o sea, este sistema educativo de apréndetelo todo para el examen, sácame la nota y ya está. Yo eso no lo entiendo porque a día de hoy, o sea, a mí no me preguntes lo que di en primero de bachiller, o sea, no me lo preguntes, pues no me acuerdo ya. Hay muchas cosas que no me acuerdo. Entonces yo siento que hay muchas cosas que nadie nos cuenta de el tema, por ejemplo, cómo es alquilar un piso, irte a mudar solo, cómo es la vivienda en España, el tema del IVA, todo. Yo eso no tengo ni matita idea. Entonces yo siento que eso son cosas realmente importantes. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante la historia de España, sabes de tu país, sí creo que está bien, pero siento que deberían hacerlo un poco más real hacia la vida. Porque al final estas formaciones, bachiller, no te digo el cole, ¿no? Porque bueno, en el cole sumar no viene nada mal, la verdad, aprenderlo. Pero el hecho de que, como es el bachiller, ¿no? Realmente te están preparando para que tú cojas una carrera. O sea, tú todavía no estás en una especialidad en sí, ¿no? Ni en una FP en sí. Entonces, enfócamelo un poco más a la vida real, ¿no? Cosas que realmente me sirvan, porque a mí el teorema de Pitágoras no lo he aplicado todavía, sigo esperando. Pero bueno. Sí, yo también creo que bueno, que las cosas básicas como lo que decías de saber cómo o cuándo comprar una casa o las cosas básicas que te vas a encontrar luego en la vida, en un futuro, creo que las enseñan muy poco y es lo que necesitamos aprender para luego en un futuro decir, ostras, pues yo ya sabía esto y sé que pues tirar por este camino no lo voy a hacer y voy a ir por este otro que me va a dar más beneficio. Pero bueno, ahora ya, para mí ya, ya es tarde, ya lo he aprendido todo a base de vivirlo y de recibir hostias, más que nada. Totalmente. Y antes mencionabas que estabas trabajando de tardes, noches. ¿Cómo es para conseguir trabajo allí, en Cuba, comparado aquí con España? A ver, yo no te puedo hablar 100% desde la perspectiva de cómo es buscar trabajo en Cuba, porque yo la verdad que en Cuba me dedicaba a estudiar y salir con mis amigos, honestamente. Entonces no te puedo decir cómo es el tema de buscar trabajo en Cuba, porque no lo viví yo en carne propia. Y aquí, a ver, también he de decir que nosotros vivimos en un pueblo. Entonces, ¿sabes? Es mucho más fácil, creo yo, que encontrar en una ciudad. También, de alguna manera, al yo haber nacido aquí, pues hubo mucha gente que me reconoció en plan de Aitana, qué grande estás, hace tanto que no te veo. Y nada, simplemente con mi prima, que vive aquí, en el pueblo, pues le dije, oye, mira, estoy en verano, eso fue cuando me expulsaron del instituto del banco. Digo, en plan, no estoy haciendo nada, estoy en casa, ¿sabes? Cuando puedo estar ganándome un dinerín para hacer mis cosas o mis gastos, pues me voy a poner a trabajar. Y pues encontré un trabajo, no sé si puedo decir dónde estoy trabajando. Bueno, vamos a dejarlo Vamos en a el dejarlo en la anonimato. incógnita. Pero vaya, fue bastante fácil. Sí que es verdad que también era mi primera experiencia trabajando, ¿no? Yo iba nerviosa, no lo siguiente. Pero bueno, fue como todo, como todas las primeras veces, uno está cagado, muerto de miedo, pero pues mírame, aquí estoy, trabajando. Y vamos a abrir otro tema como es la cultura y en Cuba. Dijiste que habías estudiado allí en un conservatorio de música Uh-huh. y todos sabemos que la música para Cuba es lo principal, es su marca personal, digamos, de Cuba. ¿Qué importancia tiene la música en la vida cubana? Yo creo que la importancia de la música vida cubana, yo creo que la música en Cuba es vida, es salvación, ¿no? El cubano es una persona muy alegre, muy dicharachera, le encanta la fiesta, la rumba, la salsa, el baile, un buen son, un buen baile en pareja. Yo creo que la música en Cuba es a día de hoy una salvación de todos los grandes artistas cubanos que se van formando y saliendo adelante solos, porque en Cuba no es como aquí, que pues te puedes presentar una discográfica, ¿no? No, en Cuba sales solo adelante, hay muy pocas discográficas y bueno, no me voy a meter tampoco en el tema de discográficas, pero sí que es verdad que yo creo que es esencial la música en Cuba, o sea, es nuestra identidad, la salsa, un buen son, yo creo que eso hace mucho Cuba, ¿no? Y las fiestas aquí, bueno, en Asturias son como decimos, las fiestas de Prado. Y bueno, es una orquesta, beber delante de la orquesta y luego, pues poco más.
¿Cómo son allí las fiestas? ¿Tiene algo que ver con lo que has vivido aquí en Asturias o para nada? Nada que ver, o sea, nada que ver. A ver, ¿cómo empieza este tema? Vamos a abrir un melón. Bueno, a mí me sorprenden mucho las fiestas de aquí de Prado, de Asturias, ¿no? En plan como, o sea, se lo toman muy en serio, ¿eh? Con las luces, todo, las casetas. Tiene entre una vibra americana, en mi opinión, del tema de las casetas y tal, una vibra muy americana entre las casetas y la orquesta. En Cuba no, no. O sea, en Cuba tú sales de fiesta pues a la discoteca, sales de fiesta a reuniones familiares, ¿sabes lo que te digo? Sales de fiesta, vas a un bar a comer algo, música en directo, bueno, a día de hoy es algo que se está perdiendo que da mucha pena. Lo agradable que era pasear por la calle Obispo en La Habana y escuchar la música en directo, eso es divino. Pero se está perdiendo un poco. Pero yo creo que en Cuba no, para nada se fiestea como se fiestea aquí en Asturias. Aparte, yo no te digo que en Cuba la gente no beba ya sus cositas como en todos los lados, ¿no? Pero a mí una cosa que me sorprende mucho de aquí es que la gente sale a beber, como más a socializar, ¿no, Luis? Y en Cuba la gente sale más pues a dejarte los pies en la pista. Tú si te duelen los pies y quieres seguir bailando, tú te quitas las chancletas en plena fiesta y sigues bailando en la fiesta. Entonces yo creo que eso es algo que extraño. Tengo un poco de FOMO de fiesta cubana, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero sí, es muy, muy diferente, la verdad. Muy diferente a las fiestas de Prado de Asturias, ¿no? Hablando particularmente de donde vivimos. Sí, lo que comentabas allí, pues eso, es más estilo de dejarlo todo para bailar y demás, y aquí es todo un poco más, como hablábamos antes, un poco más alocado. Asturias, España, un poquito más, pues de otra manera, de otro tipo. Y eso, las fiestas de Cuba, ¿qué representan para la cultura cubana? Yo siento que a día de hoy también, con la situación que está viviendo el cubano, yo creo que nos vendría bien a todos los cubanos una fiesta por lo menos una vez a la semana por la situación que se vive en Cuba. Es muy triste porque ya te digo, yo en la década que viví en Cuba, en los 10 años que estuve viviendo exactamente ahí, he notado como el cubano ha perdido, ¿sabes?, su felicidad. O sea, date cuenta que tú pasas de vivir a sobrevivir en 10 años, pasas de levantarte, qué sé yo, en plan, ¿sabes?, con planes, qué sé yo, voy a hacer esto, voy a lo otro, a levantarte a ver qué consigo hoy para comer, para darle de comer a mi familia, pero tiene que ser rápido porque después se me va la luz, me dará tiempo a cocinar, o sea, el cubano no... Yo siento que hoy en día la fiesta no representa mucho a Cuba, digamos, ¿no? La situación que se vive, no todo el mundo tiene hoy en día la posibilidad de salir a darse una copita por ahí un fin de semana, es muy complicado. Pero sí, en su momento yo creo que nos representa, ¿no? Yo creo que esa alegría del cubano, ¿no? De poner música, mira, aunque sea limpiando y darte un alegrón, poniéndote un poco de reparto, un poquitico de salsa, qué sé yo, para despejar. Pero yo siento que es muy importante la música para cubano salvación hoy en día con toda la situación tan complicada que se vive en la isla, ¿no? Pero no es como aquí, ¿sabes? Que a mí me encanta que la gente aquí tiene mucha cultura de ir a... Vamos a por unas tapas, vamos a sentarnos a tomar un cafelito a hablar. Eso en Cuba es un lujo, ¿no? Digamos, en Cuba salir a comer, aquí la gente dice, oye, cobré, vamos a salir a comer de tapas ahora en verano, me encanta eso de aquí de España. Pero en Cuba eso es un lujo, ¿no? Tal vez estás ahorrando todo el año para ir a de comida familiar por el cumpleaños de no sé quién o por una fecha especial, ¿no? Es como, no es tan fácil como aquí, ¿no? De poder ir a tomarte un café sea algo tan accesible. Así que bueno. Para que veáis que algo tan simple como tomar un café o ir a cenar de tapas en otros sitios, pues ahora mismo hoy en día es casi imposible. Y para nosotros lo vemos súper normal lo que es, pues eso, salir de fiesta, salir a tomar una copa, salir a cenar unas tapas con los amigos. Es súper, bueno, es difícil de ver aquí que eso no exista, pero en otros países están, bueno, pues están, digamos, no están bien, vamos a decir no están bien porque mal tampoco, pero bien no. Y claro, ya que hablabas de que se vive una situación incómoda allí o una mala situación, ¿qué crees que nosotros no entendemos de lo que se vive en Cuba? A ver, yo pienso que es un tema complicado, ¿no? Pero voy a dar mi opinión más honesta. Yo siento que la gente en general, no hablo solo de España, sí, qué pena lo que pasa en Cuba, pero ¿qué hacemos realmente por lo que está pasando hoy en día
en estos países que sufren. O sea, ¿qué hacemos? Entiendo que tal vez no tengas la herramienta para ayudar, pero me sorprende que a día de hoy la gente está muy desinformada del tema Cuba, muy desinformada. Entonces, de verdad que se agradece a todas estas personas que peligran su seguridad, hablando de la situación real de Cuba, porque es muy complicado, ¿no? Expresar la situación de Cuba, ya que es complicado, vamos a dejarlo ahí. Pero cubana que esté viendo esto me entenderá. Yo siento que hay que estar un poco más informado de lo que está pasando afuera. Hay que ser más consciente y valorar muchas veces lo que uno tiene, ¿no? Que yo entiendo aquí, pues, cómo te crías, cómo te desarrollas, por cómo está España, que me da mucha risa. Ojo, no juzgo, entiendo que la gente se queja de su país. Evidentemente siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y sé que, bueno, en España, pues a día de hoy, pues el tema de las viviendas es muy complicado, es muy caro, los precios suben, ¿sabes? Pero por lo menos aquí tenemos las cosas. Hay sitios en los que no, ni las tienen, como es el caso de Cuba y otros países, digamos, ¿no? ¿Y cómo te gusta a ti explicar tu país, Cuba, a alguien que no lo conoce? A mí me encanta quedarme con la parte buena del cubano, porque como todos tenemos defectos, pero yo siempre enseño a Cuba. Para mí, la palabra cubano, el gentilicio cubano para mí es igual a luchador, guerrero, persona que no se cansa, adversidad que se le ponga por delante va a superar. Siempre se va a estar riendo de sus desgracias, con una sonrisa en la cara. Oye, fulano, viste, nos quitaron la luz, a ver qué se hace, a ver si salimos un rato para el barrio. Siempre el cubano se ríe de sus desgracias, no digo que sea bueno, pero es como la manera de sobrellevar, ¿no? La situación que pasa, que vive. Y para mí la palabra cubano es luchador, es admiración, es orgullo que por mi sangre corra la raíz cubana y Cuba. Para mí ser cubano es un orgullo. Es para mí lo que significa ser cubana. Bueno, y ya para acabar, que si pudieses llevar una cosa de Cuba a España, ¿qué sería? Una cosa de Cuba A España. a España. Solo una, ¿eh? Ahora sí me la pusiste en China. No sé qué decirte. Es que claro, siento que si trajera como esa vibra, vamos a decir, esa espiritualidad del cubano a España, no sería España, ¿sabes? O sea, cambiarías completamente como es aquí la gente, que también tenemos nuestra cultura. Yo creo que nada. Yo creo que nada. Simplemente creo que dejaría cada país como es, con sus costumbres, con su gente, con su cultura, porque yo siento que cada lugar tiene su cosa especial, digamos, ¿no? Yo creo que nada. Cuando pueda ir a Cuba, pues encantada iré a hacer un rato, ¿no? Con mi gente. Pero yo creo que nada. Vamos a dejarlo así como está. Y ya lo último de lo último, ¿qué te gustaría que la gente aprenda sobre Cuba cuando acabe de escuchar este episodio? Pues me gustaría que la gente, si te interesa el tema Cuba, que no te dejes engañar, que realmente busques si quieres saber de la situación de Cuba, que te informes porque yo siento que tenemos una historia preciosa, que hay veces, ¿sabes? Cuando sientas que aquí no valores las pequeñas cosas que tienes. Tú piensas que para ti ir a un McDonald's tal vez con los amigos es el plan más normal y lo más fácil, y tú piensas que un adolescente en Cuba tal vez le apetece comerse una hamburguesa y no va a poder. Así que yo creo que lo que quiero que la gente aprenda con este episodio es a valorar más lo que tenemos, ¿no? Entiendo perfectamente que tú no eres de Cuba y tal vez no te quieras sensibilizar con la situación, lo comprendo, pero sé conscientes, ¿no? De que somos privilegiados de lo que tenemos. Que sí, que hay muchas cosas que se pueden mejorar en España, pero sé conscientes de eso y sobre todo que vean a los cubanos como luchadores, porque para mí eso es Cuba, es luchar. Para mí Cuba, eso es la enseñanza, yo creo que es mi raíz cubana de siempre querer salir adelante, siempre se puede más, con lo que se tenga se puede salir adelante. Así que yo creo eso de tener a Cuba como un ejemplo, ¿no? Ya que por ahora pues digamos que no se puede hacer nada más por ayudar. Así que eso. Yo, desde mi punto de vista, hoy, este episodio, en esta charla que hemos tenido, ya me has dejado un poco en shock, digamos, porque simplemente con aquí que lo vemos tan normal, ir a tomar una botella de sidra, que allí te cueste tanto que sea casi imposible, ya me deja, pues la verdad que pensando en decir, ostras,
no sabemos lo que tenemos, que simplemente una botella, ir a tomar algo, ya digas, jolín, estoy súper bien, pues parece tan básico que dices, "Bah, en todos los sitios pues se tiene que poder". Y pues no es así. Desgraciadamente no es así. Pero bueno, nos dejas con una gran reflexión y después de 45 minutazos aquí, yo creo que vamos a dar por finalizado el segundo episodio de Desde Dentro Podcast y creo que ha sido una gran reflexión casi todo el episodio, digamos. Sí que ha hecho una comparativa entre Cuba y España, ha hablado de costumbres y demás, pero sí que has dejado varias reflexiones que bueno, que espero que la gente, pues, oye, le dé una vuelta a lo que piensa y si quiere dejarnos sus pensamientos o que compartan sus ideas con nosotros y nada, si quieres añadir algo más. Bueno, yo muy agradecida. A mí hablar me encanta. Yo creo que, no quiero generalizar, pero me encanta hablar. Yo creo que eso me viene también de mi vena cubana. Así que yo encantada de poder dar visibilidad a mi país, a mi casi primer país, porque para mí Cuba y España son lo más, pero cubana me siento muy especial, la verdad de ser. Así que nada, yo encantada siempre que me llamen para hablar de Cuba, aquí estoy presente, encantada. Y nada, pues muchas gracias por invitarme al segundo capítulo de este gran podcast. Y nada. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis este segundo episodio.